Hola, soy José Luis Muñoz y voy a hacer la práctica de Matemáticas 3 en la que vamos a demostrar la fórmula de las áreas de algunas figuras, entre ellas el rectángulo, triángulo, rombo, romboides y trapecio. Algunos términos que utilizaremos son las diagonales, que son segmentos que unen dos vértices, los segmentos que son la distancia entre dos puntos y la base es la cara o la parte que hemos elegido para realizar el área. El área siempre será determinada en centímetros cuadrados. Rectángulo. Bueno, la fórmula del rectángulo es muy facilita. Área es igual a base por altura. Esta es la fórmula. Pero bueno, lo primero que tenemos que saber es que el rectángulo se determina en centímetros cuadrados. Por ello, cada uno de estos cuadraditos que tenemos aquí será de 1 centímetro de base y de altura. Por lo tanto, lo podríamos contar todos estos cuadraditos y nos saldría lo mismo que si hacemos base, que la base siempre va a ser esta pegadita de aquí abajo, por la altura, que es esta. Este segmento que va de aquí sería la altura. Si sabemos lo que mide esto y lo que mide esto, lo multiplicamos y lo que nos salga se pondría en centímetros cuadrados. Romboide. Recordemos que la fórmula del área del romboide es área igual a base por altura, que es la misma que el rectángulo, que tiene que ser nuestro objetivo, conseguir con este romboide un rectángulo. Vale, si queremos saber el área del romboide, podemos tratar esta figura como si fuera, por ejemplo, un rompecabezas. Para ello, seleccionaremos un triángulo dentro de esta figura. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo vamos a conseguir trazando un segmento desde la base, que la tenemos aquí. Recordad que la base siempre la vamos a coger aquí abajo. Y la altura va a ser esta línea de aquí, este segmento que va desde la base hasta el punto de arriba. Este de aquí es la altura. Y nos ha salido un triángulo. Hemos conseguido un triángulo ahí, que es este triángulo de aquí. ¿Vale? Ya lo he recortado. ¿Qué consigo con este triángulo? Pues que si este triángulo yo lo muevo y lo pongo en este lado, consigo un rectángulo. Y puedo hacer la fórmula como si fuese un rectángulo. Base por altura, rombo. Recordemos que la fórmula del área del rombo es área diagonal menor por diagonal mayor dividido entre 2. ¿Cómo llegamos a esto? Pues muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro rombo será trazar dos diagonales, una horizontal y otra vertical. De esta forma, esta diagonal que va en horizontal será la diagonal mayor y esta que va vertical de arriba a abajo será la diagonal mayor. ¿Qué conseguimos con estas divisiones con las diagonales? Pues lo que conseguiremos será dividir el rombo y ver que hay 4 triángulos. Vale, si yo voy a poner estos para que lo veáis mejor cuáles son los dos que voy a mover. Vale, mi objetivo es hacer un rectángulo. Para ello lo que voy a hacer va a ser mover estos dos triángulos aquí abajo de esta forma. Tengo la mitad y de esta forma he conseguido tener un rectángulo. Recordad que el rectángulo era base por altura, pero dividido entre 2. Pues muy fácil, la diagonal menor, que era esta de aquí, esta era la diagonal menor, es la base. Mientras que esto de aquí, que iba hasta aquí arriba, que lo hemos partido por la mitad, recordad, era la diagonal mayor. ¿Vale? Lo multiplicamos. ¿Y por qué son 2? Porque de nuestro rombo, que era así, entero, lo que estamos utilizando es la mitad, esta parte. Por eso lo dividimos entre 2. Trapecio. Recordemos que la fórmula del área del trapecio es área igual a base mayor más base menor
por altura dividido entre 2. Vale, ¿cómo llegamos a esto? Vale, pues vamos a ir identificando cuál es cada uno. En nuestro trapecio vamos a decir que la base mayor es la de arriba. Esta de aquí. Base mayor. Y la base menor va a ser esta de aquí. Base menor. ¿Qué nos faltaría? Ya tenemos la base mayor y la base menor. ¿Y la altura? ¿Cómo la conseguimos? Pues la altura es la distancia entre ambas bases o segmentos trazados de una forma perpendicular, es decir, de abajo arriba, de arriba abajo, a las dos, como por ejemplo desde aquí. ¿Vale? Esto de aquí azulito sería la altura. ¿Vale? Pero, ¿qué nos falta? ¿Por qué lo dividimos entre 2? Pues muy básico, muy fácil. Para conseguir llegar a la fórmula, el truco consiste en girar nuestra muestra, nuestra figura, con el objetivo de formar un romboide. Yo voy a girar otra figura, pero de color amarillo, ¿vale? La giro y se me quedaría girada tal que así. ¿Qué pasa? He conseguido el romboide, que recordemos que era base por altura. Entonces, si el romboide era base por altura y lo teníamos, aquí es base por altura dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque solo estoy haciendo referencia a la figura naranja, a esta. Y así conseguimos llegar a la fórmula triángulo. Recordemos que la fórmula del área del triángulo obtusángulo es área igual a base por altura dividido entre 2. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Qué es cada cosa? ¿Dónde está cada cosa? Vale, pues la base va a ser esta línea que vamos a trazar aquí. Esta parte del triángulo va a ser nuestra base. La altura, ¿cómo la vamos a conseguir? Pues va a ser un segmento perpendicular a la base, llegando a su vértice opuesto, ¿vale? Así que trazamos por aquí una línea que será nuestra altura. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta y por qué se divide entre 2? Pues muy fácil. Vamos a imaginar que tenemos otro triángulo en esta parte de aquí. Para ello, para que sea más visual, yo voy a utilizar un triángulo de color azul. Si yo lo giro, lo que consigo, una vez puesto, es un rectángulo. Vale, ¿y por qué? ¿Cómo saco este 2? Pues muy fácil. Y se divide entre 2 porque solo tenemos el triángulo de color naranja. Por eso se consigue la división, o de ahí sale la división. Porque si tuviésemos el rectángulo, recordar que la fórmula del rectángulo era base por altura. Ahora os voy a explicar que hay algunas figuras en las que tenemos más de una manera de elegir la base y su altura. En general, con el rectángulo siempre decimos que esta parte de aquí abajo es la base y esta es la altura. Pero por ejemplo también podemos hacerlo al revés. Podemos decir que nuestra base sea esta y nuestra altura sea esta. ¿Por qué? Porque en realidad no van a salir igual, no va a salir lo mismo. Es exactamente igual este lado que este y este lado que este. Y nos saldría exactamente igual la fórmula del área base por altura, porque es lo mismo, son 2. Este que este daría lo mismo que este por este. Ahora vamos a incluir esta figura para demostrar que da igual la posición que tenga la figura, ya que nos daría exactamente igual. Por ejemplo, si tenemos la figura así, nuestra base sería esta y nuestra altura sería esta. Pero si nosotros, por ejemplo, giramos un poco la figura y la dejamos así, en realidad nuestra base, aunque nosotros la veamos así, podemos coger exactamente igual esta base y esta altura, lo cual nos daría exactamente lo mismo en las dos. Da igual que esté tal que así o esté
Así.